Bueno, hola, ¿cómo están? Quería darles la bienvenida, contarles que este es un espacio del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino, que corresponde a la Biblioteca Nacional. Tenemos nuestras oficinas y el lugar de guardado de los materiales, que es a lo que nos abocamos, digamos, a tratar de rescatar todo lo que es trabajo de dibujantes y dejarlo, bueno, de acá a siempre, que es la misión de la biblioteca, y a la vez hacer exposiciones como estas que ven de la revista Humor que se inauguró la semana pasada y actividades o presentaciones de esta índole. Así que bueno, me voy a dejar con quienes vinieron a hablar, pero quería decirles que estamos muy contentos de presentar este libro. Luis es ya casi parte del archivo, primero como usuario, después con el dibujo. Bueno, tenemos muchos que ya son casi parte del archivo, la verdad, para ser justos, pero digo, este es el que hoy nos reúne. El dibujo que ven acá es una donación que hizo Luis, que tenemos en el archivo y de que un poco van a hablar. Y sobre todo quería rescatar, bueno, Luis dice que no es investigador, yo pienso que sí, porque pienso que la categoría de investigadores no la da ni una universidad, sino la da la práctica y la rigurosidad y el tiempo. Y este libro es como muy sintomático y muy simbólico de eso, ¿no? de un trabajo de investigación enorme del que nosotros podemos dar cuenta porque ha venido muchas veces al archivo. Y también de una generosidad, tanto por el tamaño del libro como por los agradecimientos que hay, las referencias y por lo que Luis va haciendo en el camino, que es que si sabe, como nosotros, que por ahí hacemos una investigación o necesitamos algo, en el camino que va encontrando, va trayendo cosas, va dando datos, ¿no? Y eso es muy importante de destacar porque no todos los investigadores tienen esa predisposición ni esa generosidad, ¿no? Y bueno, el trabajo es muy exhaustivo y además es una edición de autor, que es otra de las cosas que creo que hay que rescatar, que es el esfuerzo que supone no tener un editor y decidir editar igual, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las razones por las que me parece muy bueno que estemos hoy acá y hagamos este doble homenaje al libro y homenaje a Torino también, ¿no? Así que bueno, ahí los dejo con ellos. Gracias. ¿Los presento? ¿Se presentan? Ahí voy yo a sacar una foto. Bueno, antes que nada les agradezco a todos que hayan venido, les agradezco a la biblioteca y al archivo de historieta y humor gráfico, en especial a Luis que me dio esta posibilidad y sobre todo por lo más importante que es el homenaje a Torino. También le agradezco a los grandes dibujantes que tenemos aquí al lado, maravillosas personas. Y agradezco la colaboración de mucha gente, entre ellos el grupo al que pertenezco, BU, que me ayudaron, sobre todo René Lago, con la realización de la maqueta, y a la gente de Territorios Simultáneos, que acá tenemos una gran representante también, que es Sara Diciero, una persona muy buena, una gran artista. Y a todos, en general, coleccionistas, familiares. Así que bueno, o bien podemos empezar, bueno, o bien podemos empezar pasando las imágenes, o no sé si quieren ustedes primero decir algo. Por ahí mejor la animada. Bueno, son unas cuantas, pero las pasamos rápidamente. Bueno, aquí tenemos en la parte superior a los padres de Torino, que llegaron en 1913 desde Italia, inmigrantes de una localidad muy pequeña que se llama Minervino Murge, en la zona de la Puglia, donde, digamos, ya venían con sus hijos, y Torino, digamos, nació a los 3 meses de que ellos llegaron acá. Así que de alguna manera también estuvo en el viaje. En la parte inferior
Vemos a un Torino a la izquierda veinteañero y al lado su hermano, Dante, que también fue dibujante, aunque después, digamos, no desarrolló su capacidad, se dedicó a otras actividades, como la publicidad. Estos son algunos de los personajes más emblemáticos de Torino. Bueno, sobre todo, por supuesto, Don Nicola, Barrabás, bueno, lo que ustedes están observando, que fueron creados entre los años 30 y 40 para la revista Aquí está. Pascualín ya llegó en la década del 50. Estos personajes son menos conocidos, pero en el caso de Don Mamerto y Manati Repollito fueron sus primeros personajes, con la particularidad que ambos se iniciaron en la misma revista, en el mismo número, pero Torino firmaba en un caso con seudónimo y en el otro con su nombre real, como si fueran dos dibujantes distintos. Esculapio Sandoval era un fotógrafo que salía en la revista Leoplan, y en la parte inferior tenemos dos historietas de las escasas que hizo a color. Y también tiene una particularidad: las revistas en que salían en un momento, bueno, cerraron, duraron pocos números y las historietas quedaron sin concluir. Bueno, acá tenemos algo que es muy propio de Torino. Este es un personaje que salía en Don Mamerto y que siempre tenía un sueño frustrado, que era el de contar un cuento. A tal punto que en un momento fue a la, vamos a llamarle, estudio de Torino en ese momento, a quejarse a su mismo dibujante de que no le dejaba contar el cuento. Pero con tanta mala suerte que en esa ocasión tampoco lo pudo hacer porque al dibujante se le acabó la tinta. Pero bueno, está lo lindo de este juego del dibujante, digamos, dialogando con sus propios personajes. Imaginemos que esto es de la década del 30, así que era todo un hallazgo. Acá tenemos otros personajes que pertenecen en la parte superior a la revista Bicho Feo, luego otra revista, Bolita y Palito, a la revista Tibor Gordon, que llevaba, digamos, el nombre de un famoso, digamos, físico-culturista y con algunas dotes de mágicas, digamos, que lo seguía mucha gente. En la parte inferior tenemos uno de los temas preferidos de Torino, que es el café de Buenos Aires, y en este caso, como en muchos otros, está, digamos, una perfecta descripción visual, no solo de los personajes, sino de sus características como personas, el ambiente, ¿no?, en que participaban. Bueno, en la revista El Trencito salía Faustito, que es un personaje bastante desafortunado, que en un día se encuentra con el diablo y de esa manera hace un pacto que en definitiva no le va a traer demasiados inconvenientes y la pasa bastante bien. Y Mudini, como bien dice su nombre, es uno de los pocos personajes donde, digamos, sin palabras de Torino. Bueno, seguimos con algunos otros personajes, como pueden ver acá, de todos los ámbitos, ¿no? Porque tenemos el conventillo, la calle, el comisario, el policía, y en este caso el único que aparece en color, que es Marilyn García, fue creado a fines de los años 50, justamente con la fama de Marilyn Monroe. Nada más que en este caso era un personaje muy barrial y también, como la original, con mucha personalidad. Bueno, acá tenemos también otros personajes. Voy a destacar al trío Fugaza, que eran unos presos que
siempre querían fugarse pero no lo lograban, entre otras cosas porque en donde estaban recluidos los alimentaban muy bien, pero un día también pudieron escaparse, pero se dieron cuenta que se aburrían, así que se volvieron a la cárcel, no sabían qué hacer. Bueno, acá tenemos, digamos, la obra más importante de Torino, que es Conventillo, que podemos decir que tiene que ver con su propia historia, ¿no? A pesar que los conventillos ya no eran el tema en boga para esos años, todavía, digamos, quedaba ese mundo y Torino lo empezó a plasmar primero con esas imágenes que son prácticamente en blanco y negro puro, y luego le fue añadiendo, como vemos a la derecha, las típicas aguadas que digamos embellecieron muchísimo el dibujo y le dieron ese clima tan particular. En un momento, un poco por sugerencia de la revista donde salía, le pidieron, digamos, sacar al personaje de su ámbito natural. Y entonces Héctor empezó por hacerlo viajar a otros planetas con naves muy extrañas, porque eran una suma de chapas, de elementos, digamos, que si uno los ve reunidos no puede entender cómo pueden funcionar. Pero bueno, funcionaban. A la derecha tenemos una de sus historietas más conocidas, que es El viaje al interior del cuerpo humano, que tiene varios nombres, ¿no? En realidad. Donde hay un personaje que está enfermo y entonces Don Nicola y su amigo el maestro son reducidos de tamaño, entran en el cuerpo de esta persona y terminan, digamos, destruyendo a los microbios. Bueno, el tema particular que seguramente ustedes conocen muy bien es que años después salió una película que tomaba justamente este tema. Sí. E incluso el libro de Asimov, que relata una historia similar. Así que siempre ha quedado la duda, digamos, si fue una casualidad o, digamos... Pero bueno, tenemos un ejemplo más de la creatividad de este dibujante, ¿no? Bueno, a la izquierda tenemos también otra historieta donde empieza a intervenir el mago Fujito, y Torino le da, digamos, en consonancia con la temática de un personaje que podía hacer cualquier cosa con su magia, fue transformando los cuadros, dándoles movimiento o modificando su formato, que es también algo, digamos, sumamente creativo. Después, digamos, a medida que fue avanzando la historia, los cuadros vuelven a tener su formato inicial y digamos, continúa así siempre. El tema es que nunca pudo llevarlo a sus revistas a reproducirlo o reeditarlo en otras revistas, porque las revistas que tenía eran de formato apaisado y no podía cortarlas. No podía cortarlas porque se eliminaba parte de la imagen. Bueno, a la derecha es otra historieta vinculada con el mundo, vamos a decir, de un terror así simpático, y abajo está relacionada con el viaje a través del tiempo, en este caso en Roma. Es para mostrar un poquito cómo ingresaba en una serie de mundos literarios o cinematográficos que también le interesaba mucho y que después él lo manejaba, digamos, le daba el vuelo y el guión que prefería. Aquí tenemos un grupo de personajes que yo, digamos, siempre quiero rescatar, porque por un lado muestran nuevamente la capacidad de Torino de ver la gente que habitaba el conventillo, todos los detalles.
¿no? De cada familia, de individuos así muy particulares. Y yo creo que hay un gran afecto en esto, un gran cariño por los personajes, ¿no? que forman el entorno de la historieta misma. Bueno, en este caso, y acá voy a pedir la ayuda de ustedes, es donde tenemos un original escaneado, por ahí, aquí, acá lo vamos a ver en más detalle. Básicamente para decir unas palabras breves sobre la técnica, la aguada, los brillos, bueno, lo que ustedes quieran, que lo saben 1000 veces mejor que yo. Sí, ahí lo que se ve, la vez pasada con Miguel, en la presentación anterior, estábamos hablando de... Es como Alberto hablando así todo esto. Habíamos hablado de las manos y los pies. Generalmente uno a veces hace un dibujo y le mete las manos en el bolsillo a la persona para bajar la boca, ¿no? Haces el chiste, va a personaje, la mano en el bolsillo, escondida. Y yo observé las manos, que el tipo no le escatima el trabajo de las manos. Es muy generoso, lo hablamos con José también, es muy generoso en el manejo de, por ejemplo, las manos, los pies, el escenario, el contexto. O sea, vos fíjate que las manos que pone esos scores, lo hace primero porque lo sabe hacer y además porque pone toda la carne en el asador, ¿no? Además los pies, ¿viste? La señora esa, sus taquitos chiquitos, la fuga, la perspectiva, los zapatos de Don Nicola en el primer cuadro, o sea, como que hay un gran conocimiento del dibujo. Un gran conocimiento del dibujo, para hablar la ambientación, las aguadas y todo. A mí es un gran dibujante. Obviamente la escuela Disney, ¿no? Quizás con algunos toques de Popeye, qué sé yo, en la composición de los cuadros, porque Disney no era precisamente una técnica de la historieta, sino más de la animación, ¿no? Ahí lo que se ve es como una historieta con clima de animación, me parece a mí, ¿no? Es como si ahí quisiera poner colores que en Aquí está no se permitió, porque no había colores. Es como una historieta que él tiene la voluntad de colorear, pero al no haber 4 colores, necesita el clima que se lo da blanco y negro, como si fuera una de Disney blanco y negro. Y lo que se ve ahí es, por supuesto, una tinta muy precisa, muy prolija, pincel, absoluto pincel, ¿no? Todo es pincel, menos las letras que son pluma. Pero todo lo demás es pincel, quizás alguna línea recta sea, ¿no? La puerta del costado, la ventana en cruz, el segundo cuadro, pero todo lo demás es pincel, y hay aguada y hay témpera blanca, hay mucha témpera blanca. Todo lo que son las líneas cinéticas de emoción o de atención, ¿no? Esas son líneas blancas de témpera blanca hechas con pincel, ¿no? Es decir, era un tipo que manejaba muy bien el pincel, ¿no? Y aparte es importante pensar que en un país donde siempre se imprimió para el orto, él confiaba mucho en la que está imprimida bastante bien, porque si no, no tenías esa calidad. Hay pocas revistas que hayan impreso. Yo creo que Rico Tipo, que es posterior, porque es del 44, estamos acá hablando del 37, 38, lo imprimía también como Aquí está. Vemos las páginas de Aquí está y están bien impresas. Porque si no, no hubiera insistido en esta técnica con tantas aguadas, tantos tipos de medio tono, ¿no? Está desde el negro hasta el blanco, pasando por, no sé, por 15 mediotonos, quizás, ¿eh? Es muy difícil. Yo creo que en él había una voluntad, eso, de hacer una historieta con clima de dibujo animado. Sí, seguramente. Y además, parece que la revista, aquí está por lo que dice el libro, tenía esa tonalidad. Trabajaba con tonos grises, sepias, claro. Entonces se ve que Torino trató de armonizar con el contenido de la revista.
Yo quiero señalar un detalle que me llamó la atención en su trabajo y acá está bastante clarito. Fíjese el cuadro de la izquierda, el espacio que le dedica al piso. Es un espacio considerable que uno generalmente cuando hace una historieta trata de aprovecharlo y mayormente Torino lo dejaba así, o directamente libre o como acá le ponía algún detalle en un costado como para de vez en cuando matizar un poco, pero me intriga saber por qué dejaba tanto espacio abajo, ¿no? Cuando teniendo todo ese cuadro para dibujar, sería para economizar trabajo, no creo, porque le bastaba con hacer las figuras un poco más grandes y un poco más abajo y aprovechaba mejor el espacio, ¿no? ¿Algún motivo tendría? ¿A vos qué te parece? Microensayo, se me ocurre. Yo creo que había mucho espacio en Buenos Aires, la gente tenía mucho espacio, las casas tenían mucho espacio, los conventillos tenían mucho espacio, las plazas, los lugares urbanos, la gente vivía en grandes espacios. Yo creo que acá, ya que estamos en una muestra de humor, ¿no? De humor registrado, donde podemos hacer una especie de diálogo entre la obra de Torino y algunos de los dibujantes de humor, ¿no? Ya que están los originales, por ejemplo, de Tabaré, que yo pienso que Tabaré es una derivación no solo de Mordillo, sino también de la escuela de Torino. Hay un grotesco que tiene que ver con Torino y un espacio que maneja el Tabaré. Ahí hay color, pero también ha trabajado los medios tonos y todo eso. Creo que la escuela de Torino ha sido muy seguida por sus ayudantes, porque después tenía que digamos, poblar esas páginas, esa factoría que tuvo con el Liceo de Torino. Eran un montón de revistitas, salían como 4 por mes, ¿no? Y con 80 páginas, así que ahí tenía varios dibujantes que seguían su estilo, por ejemplo, Massa, pero que después, no sé hasta qué punto esa escuela se continuó, ¿no? Quizás en Izquierdo Brown, quizás cuando Izquierdo Brown hacía historietas como la Pochi, ¿no? Seo con las aguadas, hay algo del ADN de Torino que sigue en algunos de nosotros, ¿no? Quizás más que con el central, ese personaje central que es Dante Interno, ¿no? Que quizás me parece que Torino es así, es un raro como lo es García Ferrer, ¿no? Es un raro como García Ferrer, un mundo raro que no es exactamente el Buenos Aires que quería hacer Isidoro, un interno, y de ninguna manera García Ferrer quiso ser localista. Inventó Trulalá, inventó cosas extrañísimas, qué sé yo, había por ahí citas de Pucho era un personaje porteño, pero esas cosas estaban en Torino, cierto surrealismo, cierto dadaísmo dentro de la cuestión urbana, ¿no? Basándose primero en la Boca, es decir, en un conventillo. Con la curiosidad de que una serie se llame Conventillo, no se llama Don Nicola la serie. Eso, ¿por qué se llama Conventillo? No, le dio tanta libertad, porque si se llamara Don Nicola, hasta te diría, está bien que a Don Nicola después derive de ser pirata, astronauta, pero conventillo, y la gente reconocía que venía de un conventillo. Porque si no, vos comprás Aquí está en 1938, no habías leído Torino. Porque se llama conventillo, ¿no? Sino que estás viendo alguien que se penetra en la célula de un ser humano. Pero yo creo que Don Nicola creció a medida que avanzaba la historieta. Tal vez no fue la intención original de Torino. Me recuerda un poco al corto maltese, ¿no? Que cuando aparece en la balada del Mar Salado es un personaje más. Y luego se va desarrollando, va copando la historieta y termina siendo el gran personaje. Yo creo que con Don Nicola pasa eso. Torino le encargaron originalmente que hiciera una historieta sobre una casa de departamentos, si no me equivoco. Y él dice, no, mejor hago un conventillo que lo conozco más. Ahí en Boedo tenía un conventillo cerca. Y yo creo que así lo empezó. Y el Tano que era el encargado del conventillo, fue creciendo y copó todo, ¿no? Es un personaje que vos lo ves cuando lo empezó a dibujar,
no estaba tan desarrollado, era un personaje más, se puede decir, hasta terminar siendo un personaje. Pero volviendo al espacio que vos planteabas, de por qué tanto espacio, tanto piso. Había espacio, fíjate en Boogie, ahí dialogando ya con humor, ¿no? Con Dana Rosa. Dana Rosa no tiene espacio. ¿Por qué? Porque es una historieta urbana en Nueva York, en este caso, en Estados Unidos, y ya te corta los planos, bueno, también esta experiencia cinematográfica de Dana Rosa, ¿no? Los planos, historietas que él hereda de la historieta de Pratt, de Milton Caniff y todo eso. Esto, Torino es la edad de la inocencia de la historieta, ¿no? Es previo a, yo no sé si lo hablamos otra vez en la Alianza, pero como que hay un corte en los 60 donde los estudiosos empezaron a ver las historietas anteriores como algo ingenuo, ¿no? Como algo inocente, y a partir de ahí ya nada fue inocente, nosotros somos hijos de esa no inocencia ya, ¿no? Sí, es cierto. Yo lo que veía en el conventillo, que lo que decía vos, José, que es real, que se lo habían encargado como una especie de consorcio que hacía Diego Carvalho, ¿te acuerdas del consorcio? Que era un edificio. Y lo que yo observé, que también está en el libro, no es una cosa que yo mía, sino que trataba a los personajes del conventillo con muy piadosa la mirada, ¿no? O sea, como que era muy respetuoso de hasta hay una historieta con unos guapos, unos malvivientes que estaban haciendo quilombo y los echa, y después otra vez que le vienen a pegar, o sea, pero tenía toda una mirada como que era parte de todo eso, o sea, socialmente era parte de todo eso, de la gente que habitaba el conventillo. Quizás ya el conventillo ya no estaba tanto como había sido en otra década anterior, ¿no? Pero de alguna manera contaba historia. Y lo que decía José, la entrada del cuadro, hay muchas obras, pinturas hermosas, que tienen mucho espacio. Vos fíjate, yo en el cuadro primero entro por abajo al cuadro. Entro al cuadro por abajo, o sea, como que en vez de, a mí me pasa, en vez de engancharme con el texto, entro por el piso. Ese piso que desde el vacío habla. Y entro por el piso y después subo y me encuentro con ese tubo negro al lado, y la composición es maravillosa. Una pregunta, por favor. Yo no sé nada de todo esto, pero el tamaño que los ilustradores dibujan, ¿es el que salía en los diarios? ¿O es más grande? ¿Así? Trabajaba ese tamaño. Volviendo a lo de los espacios, de esta microteoría que estamos desarrollando acerca de que había más espacio en ese Buenos Aires, ¿no? Eso. Ya me parece que en Mafalda se nota eso también. En Mafalda se nota la reducción urbana de los espacios. Está comprimido. No es lo mismo un conventillo que un departamento de 3 ambientes de clase media, ¿no? Y vos ves que ahí corta el plano, ¿no? Porque más o menos podría Quino hacer esas composiciones con Mafalda, digamos, ¿no? Eso trasladarlo a 2 cuadritos más y es una tira, ¿no? Tú repetís 3 cuadritos más y es una tira típica de diario. Pero ahí ya como que los planos se cortan. Hay algo para mí que está en ese Buenos Aires que deja de ser una Buenos Aires semi-rural para pasar a una Buenos Aires urbana, ¿no? Y donde todavía hay quilombo. Y aparte no hay que olvidar otra cosa que está en Torino y que es el Teatro del Sainete, ¿no? El Teatro del Sainete muestra todo. Los personajes son cada uno una tipología distinta, pero también la escenografía es una tipología. Vos sacás la escenografía del sainete y se caen las etnias. Es muy necesario la descripción esa en el espacio teatral, ¿no? Así que yo creo que Torino, en esta época que es la más hermosa, es un autor también teatral, ¿no? Está armando un teatro que seguramente era el teatro que veía en su momento, que era un teatro, era un sainete. El sainete es uno de los pocos lenguajes propios teatrales argentinos, ¿no? Bueno, ponen en igualdad a Bacareza como cercano del sainete y a Torino, ¿no? Claro. Ahora yo insisto, digamos, yo no sé qué formación tenía Torino como dibujante, se había aprendido, si estaba
con algunos había mirado a otros, pero me asombra también, hablamos sobre la composición como dibujante, la fuga, las perspectivas, la parada de los personajes, ¿no? Realmente, no sé si Torino llegó inclusive a ser un maestro, a dar clases, yo esa parte de la pero la formación de Torino me hace acordar mucho a una formación hasta arquitectónica, como describe las perspectivas, las fugas de los ambientes, ¿no? Y yo creo que hay otro elemento que debe haber influido en Torino, y es que entre tantas facetas creativas que tuvo, fue músico. Él tocaba el violín, tocaba el piano, daba serenatas y cantaba. Llegó a cantar en la orquesta de Anselmo Arieta, que para los que saben de tango es un director recordado, ¿no? Un compositor. O sea que yo creo que todo ese ambiente de tango y ese sonido de fondo, él lo ponía en las historietas. Yo veo cómo se mueven sus personajes. Yo creo que Torino inventó el movimiento continuo. Nunca están quietos, siempre están yendo o viniendo, entrando en el cuadro o saliendo del cuadro. Y las paradas, las poses, ¿no? Las posiciones son casi inverosímiles muchas veces. A lo mejor en estos cuadritos no se nota tanto, pero ustedes van a ver cuando se mueven los personajes que casi están fuera del equilibrio, están a punto de caerse. Y yo creo que eso se lo daba el sentido musical, ¿no? Me parece que eso aparece en la historieta. Yo recuerdo un original de Quino que era el papel amarillo del tiempo, y Quino, y ya usaba, bueno, acá en el caso de Torino hay témpera blanca para resaltar las luces. Fíjense ustedes el color del papel amarillento, después de 60 años, ¿no es cierto? Ese dibujo tiene 60 años. Ese es de 40, no, 60, 83 años. Bueno, fíjense el papel amarillo y el color encanterado de la témpera, ¿no? Y en ese original de Quino estaba el papel amarillo y el liquid paper igual. Pero mirá, sí. es original, es Sí. de los 80, es Ahí una está, porquería. un red con el Una liquid porquería, la telera paper. blanca, el papel de ¿Viste? amarillo y la Claro. telera blanca. Sí. Ojo, es papel de fotocopia. Y aquel es Sí, pero era el Miguel, Bueno, pero ese era un gran papel. pero, Era un papel que se consigue. Hay- Un buen papel. perdón, hay papeles Schweller que también se ponen amarillo y el liquid paper queda inalterado. Pero Mirá. mirá el papel de Tablet también se puso Sí, mal. sí, Ese sí. es Schweller. Sí, sí. Ese es Schweller. No, esa Mirá el tuyo, Pero Miguel. eso es fotocopia. Es una Claro, fotocopia. claro. Pero sí, el papel cambia, el liquid paper es químico y queda igual. Sí. Bueno, y acá estamos viendo una acuarela, ¿no? Torino, ¿sí? Sí. Una acuarela extraña, una composición muy rara. Esta es también de 1938. Tiene una particularidad, en realidad es el único dibujo a color de esa época de Conventillo. El tema fue que un admirador de sus dibujos le escribió que vivía en el norte del país, y Torino le alegró tanto que alguien le escribiera, que era algo fuera de lo común por ahí en esa época, que le mandó de vuelta, a vuelta de correo, este dibujo. Después, muchos años después, se encontraron en San Telmo. Es el padre del especialista en cine y animación, Raúl Manrupe, que investigaó esta copia, ¿no? Pero bueno, tiene una historia de varios años y hay que tener en cuenta que acá Torino andaba por los 25 años, más o menos. Claro. Sí, más oscuro. Sí. Bueno, ese original, ¿dónde está? ¿Lo tiene el hijo? Sí. Sí, es muy lindo, muy curioso, ¿no? Tiene una actitud plástica. El buzón siempre presente, ¿no? Que los chistes de esa época, el típico guapo apoyado en un buzón, la cita del tipo con las flores apoyado en un buzón, ya está, ya no hay más. Pero ¿viste? Es como que era un momento en que los dibujantes de la gráfica, más que los de la plástica, trazaban un mundo, ¿no? Medrano, un rato después, te traza una Buenos Aires hermosa, clásica, pero una Buenos Aires posterior.
Molina Campos te traza como nadie un campo, ¿no? Un campo, una pampa precisa. Y Torino es una Buenos Aires pobre, ¿no? Una Buenos Aires así, de barrio pobre, aún casi de arrabal. Se quedó en esa. Lo que pasa es que la dedicó, no se dedicó a láminas como esto, como sí Molina Campos y Medrano en Alpargatas, sino que se dedicó a la historieta. La historieta se pierde esa búsqueda. Porque si no, él quizá hubiera desarrollado un mundo plástico basado en esa pobreza, en esa llegada, eso que algo iba a surgir de ahí, ¿no? Algo iba a surgir y que seguramente eso que iba a surgir iba a terminar en Calais. Creo que Miguel nombró a Medrano y me parece que es el polo opuesto, exactamente, ¿no? Viene después. Claro, porque Medrano retrata la Buenos Aires que él veía desde su estudio en Diagonal Norte y Florida. Él solo tenía que asomarse a la ventana y ya se inspiraba para uno de sus grafogramas, ¿no? En cambio, Torino es una persona que se puede decir que nunca salió de Boedo. Obviamente salía, no venía al centro, pero toda su vida vivió en Boedo y lo traslada permanentemente a sus historietas. Siempre está ese ambiente de barrio, que se ve que es donde él estaba cómodo y nunca quiso salir de ahí, ¿no? Yo pienso que en eso está también la clave de lo que hablábamos con Jorge también, de por qué su editorial, su fase como editor, no lo llevó al éxito de un Quinterno o un García Ferrer, ¿no? Yo creo que fue ese amor al barrio que no le permitió apuntar más lejos, digamos, con sus temas, con su tratamiento de los personajes. En cambio, Quinterno tiene un polo, digamos, hacia otros horizontes más amplios, ¿no? Y lo mismo García Ferrer, que, como dice Miguel, se inspiraba más en su infancia española que en la argentina. Pero en lo suyo, Torino fue invencible, digamos. En cómo retrató al barrio, yo creo que queda para la historia por eso, por su fidelidad al barrio. Pero lo que pasa es que son comparaciones de dibujantes y empresarios. Hay dibujantes y empresarios que les va bien y hay dibujantes y empresarios que les va mal. Pero la mayoría de las revistas están hechas por dibujantes. La verdad que sí. Página de columna, le fue bien. Dante Quinterno con Patrusón en 36, le fue muy bien. Una dinastía de, no sé, 40 años. 40 años. ¿Mejor le fue? Rico tipo, dibujante, divito. Le va bien, 24 años hasta que se mata. Como el dúo Blota-Cassioli, que más o menos tuvieron ahí 25 años como empresarios, sube y baja. Landru haciendo Tía Vicenta, que le fue muy bien durante un par de años, ¿no? Siempre como que estas cosas son capitaneadas por dibujantes, no son capitaneadas por un editor. No hay muchos casos. Mira, Disney mismo es un editor. Quiero decir, un empresario, pero es dibujante primero. Como que hay dibujantes empresarios y dibujantes no empresarios. Y dentro de los empresarios hay lo que le va bien y lo que le va mal. Yo creo que no era empresario. Claro, no era empresario, pero vio a Mazzone, sería el otro caso. Mazzone y también la revista Lupin de Guerrero, ¿no? Eso es Sociedad con Dole y toda esa gente. Pero te das cuenta que como que llega un momento que ahora se ha desvanecido para siempre, que es, tenemos la esperanza, los dibujantes, de juntarnos, conseguir un chabón que nos dé una guita mínima para comprar el papel y la imprenta, y capaz que hacemos una revista. Eso ya está, se liquidó y eso es una de las angustias que tenemos y el duelo que tenemos que vivir en estos años. Pero antes existía esa posibilidad. De hecho, hay muchas aventuras de dibujantes, muchas, casi todas son. Mengano fue una aventura también no solo de Julio Korn, que le dio ahí facilitó. Con Ini, con Hortensia, le fue bárbaro durante 15 años por lo menos. Y fue un boom. Así que me parece que hay dibujantes que eso, pero hay otros dibujantes que ni la emprenden de empresario. Y esos son muchos también. Sí, es cierto. Fíjate que hubo, ¿te acuerdas de la revista, una que había, el socio de Landru, que era de Franco Fantini, quiso hacer Morisqueta, y después otra revista que hizo hacer... Copia de humor. Sí, y después quiso hacer Perfil, una revista que estaba Sergio Sinay, y fracasaron.
porque es cierto lo que decís, hay siempre el dibujante detrás de una revista. Y yo creo que Torino, creo que el libro de Luis lo pone a Torino, y yo también creo que no tuvo, hoy lo hablábamos, el reconocimiento de, digamos, de todo lo que mencionamos, García Ferreira, de Quintero, Divito, no tuvo ese posicionamiento que merece ampliamente. Y creo que el libro de Luis, que es un libro que debería estar en todas las bibliotecas, en todos los centros culturales, tener un libro de estos, lo pone a Torino ahí en el conocimiento de la gente, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, un poco el tema de los chicos, los jóvenes, ¿no? Que el acercamiento a estos tipos, a estos maestros, todos los dibujantes jóvenes ahora, que están, todos los chicos que están en sus fanzines, en su blog y todo, también abrevaron de todos estos maestros, ¿viste? Y sería bueno que de alguna manera todos estos tipos estén en la consideración, que las escuelas, que los ministerios de cultura, todo, fomentaran el aprendizaje de la historieta, ¿no? Se estudia literatura europea, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estudiar a los maestros de la historieta argentina? Me puedo decir una idea. Yo lo remato con una frase del mismo Torino, que aparece... aparece en el libro. O sea, yo muchas cosas de Torino las descubrí en el libro de Luis, por supuesto. Y él en algún momento le dice: yo voy a terminar como bohemio y no como empresario. O sea, él lo tenía claro, que no era su destino terminar nadando en dólares y como un empresario exitoso, ¿no? Y ahí interviene también un poco la música, su afición por la amistad, por las mujeres también, ¿no? Tenía fama de picaflor. Y bueno, todo eso se ve que pudo más que una fría vocación empresaria que tal vez predominó en otros dibujantes que hemos nombrado, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estaba pensando. Justo lo que dijiste, lo pinta así de cuerpo entero. Estamos en la parte más interesante. Picaflor de Torino, ¿no? ¿Qué sabes de eso? Bueno, eso para después de las 10 de la noche. De todas maneras, tampoco hay que dramatizar el tema de que, bueno, el empresario que le fue mal, qué sé yo, es un tipo que no olvidaremos jamás, ¿no? Y ha vivido, claro, ha vivido 30 años, ha vivido de su oficio, es mucho tiempo. Y dio laburo, y es popular, ¿no? Tiene una cultura ya, qué sé yo. Lo recordamos, tiene un libro, Quintero no tiene un libro así. Quintero no tiene un libro así. Está a serie de cosas chiquitas, y se te va ahí, porque este tiene una poética que tiene otro alcance, tiene otro vuelo. Yo no le tendría tanta lástima al destino de... me parece que probó, pudo haber sido empleado de revistas como somos nosotros toda la vida, y sin embargo, en un momento en que las revistas apaisadas funcionaban, que eran baratas, que los chicos comprábamos, y había una playa de revistas impresionante. Estaba toda la saga de Mazzone, toda la saga de Torino, la saga de Quinterno, que es la madre de todos, ¿no? Es la que inventa la cosa en el 58. Y después suma a finales de los 60 García Ferrer, con Hijito, con Aguilucho. Agarraron esa época y han vivido, ¿viste? Tampoco hay que dramatizar tanto. Torino dejó una cosa maravillosa, que denota que ha sido feliz dibujando, por lo menos. ¿Entendés? Sin ninguna duda. Bueno, como decía Miguel, vamos a dar algunos datos que acompañen esto. Claro, Torino llegó a publicar 14 revistas en total, y seguramente alguna más que se nos olvide, ¿no? O sea que como editor, durante ¿cuántos años, Luis? Más o menos 15 años. Desde el 57, 58 al 71. Claro, o sea que tuvo su momento, sí. Pero desde mi punto de vista, hay algo de caída en Torino que no lo hemos visto ni en Quinterno ni en García Ferrer, que digamos siguieron con sus editoriales hasta el final. Torino es como que llega a un punto donde cierra su editorial, luego publica sus personajes en otra editorial que no es de Cielo Sur,
y luego es como que ya es un hombre grande y empieza a buscar trabajo en distintos lugares, ¿no? Que es donde yo lo conozco, por ejemplo, en García Ferrer, donde va a trabajar como guionista, donde él empieza a escribir guiones para las historietas de Larguirucho, y luego me lo vuelvo a encontrar y comparto con él días de trabajo en Jaime Díaz, que era un estudio de animación donde se usaba una técnica muy norteamericana, muy Hanna-Barbera, para hacer dibujos animados, y donde recalaron muchos dibujantes de Columba, de humorístico, porque era una época en que no sobraba el trabajo. Y ahí lo conozco a Torino, digamos, tropezando con esa técnica que él no llegó a dominar, porque lo de él era la selección pura, digamos, era como me lo demostró acá en este dibujo, donde yo dibujo un personaje mío y le pido que él me haga un Don Nicolás. Y no me hizo un Don Nicolás, sino más un garabato, como hubiera hecho a lo mejor una de nosotros. Se mandó un Don Nicolás a lápiz. Claro, Orquídea dice yo. Entonces le digo, ¿me hace un Don Nicolás que le conteste a Orquídea? ¿Lo trataba de vos? Yo lo trataba de Orquídea. No, hombre grande, claro. Bueno, fíjense que después ustedes lo pueden ver de cerca. Se mandó a Don Nicolás, el gallinero, el perrito, el chico, la gallina. Y todo para alguien que era un compañero de trabajo fugaz, digamos, que no era un amigo ni nada. El diálogo es así, ¿no? Incluso con su ingenio siempre presente, ¿no? El personaje, que se llama Orquídea Maidana, le dice: Don Nicolás, ¿no tenía una piecita como para mí en su cometillo? Y él le contesta: lo siento, don Orquídea Maidana. Dice: solo me quedan los palos de abajo de los gallineros. Pero tenga cuidado con la gallina que no te cacarean encima. O sea, le salió el conventillo. Esto es un recuerdo importante para mí. Esto es una copia, el original no lo saco de mi casa. Iba a pasar el micrófono porque quería hablar como los dibujantes. Yo soy Rubén Hernández, he trabajado en Patoruzú y en García Ferrer y trabajé con gente, no sé si se escucha bien, con gente que trabajó mucho con él, empezando por Francisco Massa, Maceo, Nelo Palmioli, estoy haciendo memoria, ¿no? Anselmo Borello, que vos me habías dicho, Luis, que a lo mejor podía venir. Y bueno, es un hombre grande ya, a lo mejor me hubiera gustado verlo, pero no sé qué noticias tenés vos de él. Lo visité en la casa. Ah, lo visitaste. Sí, porque él sabe mucho, él trabajó mucho con él, sí. Y es uno de los que queda vivo, digamos, de los que trabajó con él. Prácticamente creo que no hay otro. Ibáñez, Ibáñez no sabía. De Massa y Maceo, bueno, sabía, y de Palmioli, pero de Ibáñez no sabía. Y debe haber muchos más, ¿eh? ¿Quién? Y tiene que haber trabajado mucha gente porque él tenía muchas revistas. Y después lo conozco en García Ferrer, o sea, sabiendo más o menos la historia de él, siempre me hablaban de Torino, ¿no? Lo conozco en García Ferrer ya en la época de que ya se retiraba un poquito, que hacía guiones, pero también hacía una central en Antojito, no sé si te recordás, y la última época, con muchos detalles, lástima que no hay algo por ahí. Había especialidades. Sí, una cosa de muchos personajes, una central era. Sí, era casi como... ¿Te habías olvidado de eso? Sí. En clave de Torino. Y iba a dibujarla ahí. Yo una vez lo vi que estaba dibujándola ahí. En la parte de redacción, viste que estaba dibujo animado de un lado y yo estuve en dibujo animado. Pero y Torino, lo que hablaban ustedes de que era muy piropeador, ¿no? Él estaba siempre, casi siempre con una flor de ojal. Era muy clásico en él. Sí. Y siempre con corbata. Y cuando estábamos ahí en García, a lo mejor entraba una chica y de golpe se acercaba y ¿qué desea, señorita? O sea, quería ser galante, pero ya de grande inclusive, ¿no? Y la gente que trabajó con él decía, bueno, que aparte de que no había sido un buen empresario, o sea, porque no lo sentía por ahí,
sea, ellos decían, bueno, lo que era de Picaflor lo perdió un poco en la parte de los negocios y todo eso, según lo que decían, ¿no? Los que trabajaron con él. Y además porque no sentía por ahí la empresa como decía Rep, que hay dibujantes empresarios y otros que no lo son. Yo conocí a Sex, por ejemplo, y García Ferré, que es un excelente dibujante que lo tienen que saber conocer, ¿no? Que hacía los fondos de las películas. Y me dijo que también él había querido ser un empresario, pero no lo sentía, o sea, el artista predominaba, y para los negocios a veces tenía que ser frío, ¿no? Tenía que tener la cabeza fría, como a lo mejor lo tenía García Ferré, o Dante Quinterno antes también, que lograban tener un emporio, pero sabían de finanzas o se desempeñaban mejor, por eso lo hicieron lo que hicieron. Mason en un momento creo que también hizo un poquito más, digamos, económicamente más que el Torino. Me parece que tenía una empresa un poquito más, o sea, era más empresario, me da la impresión, más estable. ¿no? Sí. El Torino era como el que lo hacía. Claro, y Torino además porque era una persona muy buena, y eso también te pierde a veces cuando querías hacer negocio, ¿viste? Porque a veces tenés que tener la mente fría, ¿viste? Que no todos nos pasa lo mismo, a veces somos dibujantes y no nos manejamos bien económicamente, porque no lo sentimos. El Torino al final se asoció a Cielo Sur. En Cielo Sur yo estuve también, pero no era socio, ahí estaba... Porque dio sus títulos. Claro, ahí estaba gente que se había desprendido de Quinterno, eso no sé si lo sabía, Alpellani, Bermúdez y Portal, yo los conocí, habían tenido problemas con Dante Quinterno los había indemnizado y fundaron Cielo Sur. La cabeza era Portal, era una persona no muy mediática, no se la conocía mucho. Después estaba Bermúdez y Alpellani, eran tres. Y no sé si vos lo llegaste a conocer a alguno, ¿no? Alpellani creo que trabajaron también me parece que sí. Pero yo pensaba que el que dirigía Cielo Sur era Rapela. No. Mirá, Rapela publicaba Portal era el cerebro, que ya te digo, era el que se mantenía un poco en la sombra, ¿viste? Que lo conocías de vez en cuando, ¿viste? O sea, tenía el espíritu de Quinterno, un poco, de mantenerse en medio en la sombra. Estaba Bermúdez, que era el que la sonrisa, el que te recibía, y después estaba Alpellani, que era un poquito más traicionero, digamos, ¿no? Pero Bermúdez era el que manejaba a los dibujantes, ¿viste? Con la sonrisita, qué sé yo, Portal se hacía la finanza y todo eso. Y ahí estaba Massa y estaba Rapela, pero Rapela no dibujaba desde afuera. Había Magallanes, un muchacho que trabajaba con Rapela, que aprendió mucho con Rapela, y había otro dibujante, bueno, a veces se le va la memoria, ¿viste? Y estaba Waddell también, Leonardo Waddell, era un genio, ¿no? Un tipo Pionero de los guionistas. Pionero, sí. Y estaba trabajando ahí en Cielo Sur y hacía los guiones. Y hacía los guiones para varios. Había dos dibujantes serios que eran Magallanes y el otro muchacho, no me acuerdo, a ver, se me va la memoria, que era muy buen dibujante. Y bueno, ahora no me acuerdo. Y después estaba Massa, con el que hicimos el Capitán Piluso ahí. Massa fue uno de los seguidores de Torino, digamos, de los que trabajaron. Sí, trabajó mucho, lo conocía muchísimo a Torino. Vivía cerca, porque él es de Boedo también, Massa. Y fueron María Vizca y Piturro, que era Olivera, ¿te acordás? Ese era Olivera, pero ese era el cordobés. Hay como que dos tipos de editores, dibujantes, ¿no? El tipo que probó el producto y hace una revista y el que inventa todo. Tía Vicenta no era nada antes de ser Tía Vicenta. Patrusú ya tenía éxito en los diarios, entonces fue a lo seguro. El rico tipo salió al toro a nada, se fue dando un botazo en Quinterno y le fue bien, muy bien. Pero es un tipo que radarizan la época, ¿no? Tipos que captan que es necesario algo, y el humor eso pasa de vez en cuando. Vos captás algo que está pasando en la sociedad, en la cultura, y salís y a veces la pegás a otra, a veces no la pegás.
Lo que sí es cierto es que el humor envejece, porque la cultura envejece, las costumbres envejecen y el humor en ese sentido cae, ¿no? Y ahí es donde, yo creo que ahí es donde hay que estudiar a los fenómenos. Aparte hay otra cosa que yo me he dado cuenta. Antes había un montón de revistas, como decían, ¿no? Había un José Alegre, estaba, que lo han sentido nombrar, con Pristupa, que estaban por Constitución, y ellos sacaban una revista de cualquier cosa. Salía la hormiga atómica, salía la pantera rosa, y decían, hay que dibujar esto. Y no tenés permiso, no importa, a ver qué pasa. Y se sacaba revistas de todo tipo, aprovechando eso que salía en televisión. Después estaba Lupín también. Claro, esa es otra revista. Eso fue mucho éxito. Y aparte no sacó otra revista, Lupin. Eso fue lo raro, ¿no? No es que sacó Resorte, no sé. Jorge Toro. Jorge Toro, Gatín. Pero Jorge Toro era el que dibujaba Minguito, que dibujaba. Gatín, bueno. Él trabajaba con Saborino. Era un dibujante súper clásico, sí. Así como un estilo Seni Fanny, ¿no? Una especie de Archie vendría a ser. Toro había trabajado con Torino, me parece. Sí, un tipo que hacía las cosas bien, ¿no? Pero ese largó. La caricatura de Minguito era Minguito. Cuando hacía Balá, era Balá. Pero eso lo hacía Saborino. Lo hacía Félix Saborino. Yo le digo porque trabajé con él. Saborino el que hacía las caricaturas y eso. Pero ese es Félix Saborino. Félix Saborino. Bastante bueno. Hacía hombre de todos los dibujantes, te hacía un Grecia, te hacía un brócoli, te hacía todo. Volviendo a Torino. Sobre la charla. Muchos de los guiones de esas revistas, de Balá, de Gordo Porcelo, de Minguito, los escribía Torino. Sí, así. Hacía, como vos decís. O sea, había varios guionistas y él también era guionista. Exactamente. Ahora, yo lo que creo es que antes había muchas revistas y una apreciación personal. Creo que las revistas dejaron de andar porque los chicos no leen. Ahora, porque cuántas veces hemos estado con vos, Mazzaroni, que de chico a lo mejor leías revistas, ¿o no? Y aprendías a no tener falta de ortografía, ¿sí o no? Porque uno miraba todo. Pero aparte no había otras cosas que convivieran. Y había redactores en la editorial, cosas que no sé si eran baratas. Las revistas eran baratas. Había también. Yo esto lo hablaba con Quino, ¿sabes? Quino en su infancia, en San Rafael, Mendoza, recibía un montón de revistas. Y entonces él decía, ¿cómo puede ser que recibieran tantas revistas? Mi viejo se compraba un traje por año, y sin embargo venían como 5 revistas de Buenos Aires por semana. Es decir, que no tenía tanta guita para comprar trajes, ¿no? Y sí, tenía toda la cantidad de revistas. Y era por el precio. Eso es cierto, porque... Como dice, Mazzaroni en una parte del libro decía que con unas monedas, eso lo leí en tu palabra, te comprabas cualquier revista, o la Cero, o cualquiera. Pero yo puedo decir que los pibes no leen. Por ejemplo, yo tengo un hijo no todos, adolescente. La mayoría no leen. No lee. Pero él va, cuando voy a la feria del libro con él, siempre va a ver los stands de Marvel, y ahí está así de pibes. O sea que como los pibes están consumiendo, porque tenés el cine, pero quieren lo rápido, tenés los juguetes, vos vas a las jugueterías, están todas las jugueterías, están las hamburgueserías que te venden, o sea, hay toda una oferta para los pibes. Y lo de Stan Lee, lo de Marvel, está todo ahí. Entonces van los stands, yo me da tristeza porque los stands que ofrecen cosas argentinas, está muy ahí, pero los pibes copan los stands de Marvel. Sí, pero no leen. Yo estoy seguro que es eso, porque está muy bien cinematográfico. Está mucho con el celular, con la computadora. Acá está el tema de los estudios Torino de enseñanza. ¿Ves? Tenían también sus cursos personales y por correspondencia también. Claro. Estaba Continental Schools. Yo vivía en el campo y recibía los cupones de Continental Schools, ¿viste? Porque vos decís, estoy en el campo, ¿de dónde voy a dibujar? ¿Hiciste el dibujante con la pipa? ¿Hiciste el curso? Hice un curso y me mandaron un muñequito. Yo le dije a mi viejo, comprá.
lo convencí, ¿viste? Él me traía 6 revistas por mes. ¿Viste la Como decía él, no era muy rico, dibujante sentado era más accesible. con una pipa y una señorita Sí, sí, sí. Hágase famoso. Sí, 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 sí. Pero antes se dibujaba todo, hasta la publicidad. Porque todo era dibujo, ¿entendés? Había más trabajo. Yo creo que eso desapareció. Uno tiene que trabajar por internet ahora, no tiene otro remedio. Y si no, no podés. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no, sí, muchas gracias. Recordando lo que decía recién Miguel, y digamos, la vocación que también tenía Torino por la animación, acá vemos en la parte superior una serie de pequeños cuadritos que él se los presentó a los chicos en la primera revista que editó, Bicho Feo, para que después armen una especie de dibujo animado con eso, porque cada dibujo había que recortarlo, pegarlo sobre un cuaderno y pasar las hojas para dar la impresión de movimiento. Él siempre, digamos, tuvo la ilusión de poder llegar a hacer un auténtico dibujo animado con Tomicola, pero bueno, llegó sí a hacer películas con, digamos, personajes reales, al estilo, digamos, de él, pero no propiamente dibujos animados. Pero ya en esos años tenía la idea, digamos, de adentrarse en ese mundo. Que yo tenga conocimiento, no, solo cortos vinculados con su familia y después tipo comedia como eran las historietas, donde llegó a participar algunos de sus dibujantes, como Massa, por ejemplo. Eran cortos de 10 minutos. Claro. Así que bueno, no lo pudo hacer de esa manera, tuvo esta posibilidad que era como un juego para los lectores de la revista que eran chicos. Bueno, Incluso, ¿cuál sería el legado de Torino? y el legado de Torino, yo creo que se puede ver desde distintos ángulos, porque de por sí ya su calidad para dibujar, su capacidad de trabajo, hay que ver que originales, como dice que está ahí, hacía 2 por semana. Y sobre todo unas ganas de vivir muy grandes, porque él le interesaba el cine, le interesaba la música, como dice José, era pianista, violinista, cantante, daba serenatas, docente. Y yo creo que es lo que... Diseñaba joyas. Diseñaba joyas. Así que yo creo que más allá del dibujo y de la historieta, lo que el legado es merece ser vivida la vida cada día con esas ganas de hacer cosas, de disfrutar con lo que hacía. El tema de la amistad también, que era más importante para él que los negocios. Y que dicho sea de paso, una de las cosas que a mí me fue entusiasmando, porque lo primero que uno ve es el tema de la historieta, del dibujo, de los personajes, pero después me fui enganchando con la personalidad de Torino. Y eso es lo que me llevó también a decir, bueno, hay que poner, digamos, todas las ganas y el cariño en hacer este trabajo, porque este tipo se lo merece. Digamos, un ejemplo de vida, realmente, aunque sea una frase trillada, es así, ¿no? Así que bueno. Lo que uno ve, claro, lo vuelvo a decir, el tipo que transpiraba la camiseta, ¿no? O sea, que se ve que en ese dibujo ponía todo, y, o sea, no escatimaba esfuerzo para alcanzar una situación. A veces no hacía falta ponerle una mano así, porque la podías poner acá o esconderla. El tipo la ponía, se jugaba y se rompía. El tipo corría y transpiraba la camiseta, esa es la realidad. Por eso, quizás lo que decía vos, Miguel, el legado del tipo que dio todo, que dio lo mejor de sí en lo que hacía, ¿no?
no escatimó en cuanto a guiones, en cuanto a argumentos, a personajes, a dibujo. Sí, también dejó un rescate de la época, ¿no? Porque cómo se hablaba en la época, como el cocoliche o como se dijera, ¿no? Si vos querés rearmar esa época, tenés que leer Don Nicolás, no solo el sainete. Hay algo en esa habla que está desapareciendo, que está ahí reflejada, ¿no? Casi periodísticamente, ¿no? Tiene el oído de esa época, ¿no? No solo el musical, como dice José, sino que también tiene un oído de lo que está pasando en la época. Una época que obviamente se evaporó con el tiempo, ¿no? Vinieron otros dibujantes, ya hablamos de la sucesión hasta llegar a Calais, y después viene el recto humor, las costumbres cambian, y las maneras de hablar también, pero pocos dejaron eso, dejaron algo ese registro del habla de las márgenes, ¿no? Porque en Quintero eso no se ve, no se ve eso. No sé, Sotreta, Posca, Yo aprendí el lenguaje gauchesco leyendo Profesor, pero después me enteré que en realidad no existía ese lenguaje. Era una mezcla que hizo Quintero del término de distintas provincias. Él tomó palabras de distintas provincias y le dio ese léxico, digamos, a Pastorzú, a Ñancula, a sus personajes. Pero yo me familiaricé con el lenguaje gauchesco gracias a Bueno, yo tengo algunas breves anécdotas de Torino. Yo, así como José llegó de Ramallo, yo llegué del 25 de mayo, teniendo 20 años, con muchas ganas de dibujar, pero me faltaba mucho. Y tuve un contacto en esa época con Lino Palacio. Le llevé mi trabajo, lo miró y me dijo, siga practicando y vuelva dentro de 2 meses. A los 2 meses volví. Le llevé los dibujos y me mandó a verlo a Landru con tía Vicente. Y comencé a publicar unos dibujitos cada tanto, me ponía, miraba, llevaba 5 dibujos, elegía uno. Y volvía cada tanto a lo de Lino. Y un día Lino me dijo, mira, vos tenés que ir a verlo a Torino. Andá a verlo. En esa época salía la revista Dibujante, ustedes la habrán conocido. Del año. Torino está en una etapa. Claro, sí. Y me acuerdo que un día de semana, temprano, me fui, yo tenía la dirección de Torino, Castrobarro 855. Castro 855, segundo K. Toqué el timbre y salió él. Y me llamó la atención, tenía las zapatillas esas que usaba Milquito, recién se levantaba. Y me dijo, pegate una vueltita y volvé dentro de 1 hora. A la hora volví. Y estaba dibujando a Pascualín en el tablero, así grande. A mí se me salían los ojos. Y se ve una historieta, la miró y dice, déjamela. Y al tiempo compro una de las revistas, yo las compraba todas. Salió la historieta mía. Y como tiro me fui a verlo de vuelta. Y me dio un argumento para hacer Bardo el trovador iracundo, una historieta de 8 o 10 páginas. Y comencé con esa historieta. Después dibujé Combate, otra historieta en la época que Combate estaba en la televisión. Y siempre tomaba contacto porque él tenía la redacción en la calle Montes de Oca, 1700 y algo. Y ahí dibujaban todos los dibujantes, estaban ahí. Y con respecto a lo que decían ustedes que siguió la línea, que más siguió la línea de él fue Massa, a mi entender. Y el que le pasaba tinta a todos los dibujos de él era Pris, no sé si lo registraron, Pristupa. Le pasaba la tinta a los dibujos de Torino. Pero después él ya no hacía bocetos, lo hacían los muchachos. Estaba Borelo, estaba Massa, estaba... ¿Cómo se llama? Maceo, ¿Quién? Maceo. Ah, Maceo también. Historias tangueras. Bueno, tuve contacto con él mucho tiempo, hasta que prácticamente en el año, creo, 71, ¿no? Sí. Que cerró la revista. Él le daba mucho trabajo a muchos mediocres también. Y yo era mediocre. Pero sin embargo me daba para trabajar. Con el tiempo uno va mejorando.
pero en un principio él daba cabida a todo. Era muy buena persona, muy buen hombre. Oriansky también, ¿no? Oriansky, qué buen dibujante Oriansky. Raro. Sí, raro el dibujo de... Bueno, lo mío es breve, es eso. Yo en esa época, Lamparita ahora en esa época era Vic. ¿Cuál? Vic, Ah, sí. se corta ahí, sí. Creo que Toro me habló algo de vos. ¿Quién? Toro, Jorge Toro. Ah, Jorge Toro, sí, lo conocí, porque él dibujaba para Masones. Claro, Sí, para Masones. Sí. Este, Muy parecido al dibujo de Saborido. porque Saborito era cuñado de... Ah, cuñado era. Trabajaban Con razón, muy parecido. Sí, trabajaban juntos. Sí, trabajaban juntos. Mirá lo que son las cosas. En el 71 vos dejaste de trabajar ahí. Sí. Y ese fue el año en que yo llego a Buenos Aires. Y uno de los primeros lugares a los que fui con una pila así de historietas que había dibujado en mi pueblo fue a la dirección que yo tenía de Torino, que era Bolívar al 1700. Ahí estaba la redacción y estaba la imprenta. Claro, yo tenía esa dirección. Claro. Y ahí ya, cuando llego, me dicen que ya había cerrado la editorial. Y me lo perdí por eso, porque por lo que vos contás, si Torino veía esa cantidad de historietas que yo le llevaba, alguna me iba a publicar. O sea que mi historia hubiera sido distinta. Mirá, lo que son las cosas. Bueno, terminamos entonces la proyección. Creo que, aunque hay algunas imágenes más, me parece que estas son muy significativas de mucho de lo que se ha hablado aquí. A la izquierda vemos una ilustración para César Bruto, que era el escritor, guionista, periodista, a quien le hacía Oski los dibujos. Claro, y una de las tantas cosas que me facilitó Judith en cuanto a material y datos fue que en un momento Oski viajó a Chile. Y si bien no tengo la certeza, daría la impresión de que como César Bruto y Torino se conocían de las épocas de Aquí está, que le haya ofrecido la posibilidad de ilustrar sus textos, pero en este caso Torino varió su estilo habitual, cambió su nombre por un seudónimo, André Dauriac, y se adoptó un poquito al estilo de Oski. Más o menos. Lo intentó, digamos. Parece el centro juvenil. Sí. Pero quiero decir que quiso, como dejó el pincel. claro, Como que pero lo transformó en otra cosa. Quiso ser moderno. La perspectiva. Claro. Y lo más interesante, claro, y lo más interesante es que llegó a publicar en una misma revista, utilizando este estilo y el de siempre. Y parecían, digamos, dos dibujantes distintos. Claro. Escapándole de su estilo. Claro. Y bueno, y a la derecha vemos un dibujo, claro, en esa época, en los años 50, digamos, la página de Buenos Aires de camiseta de Calais era muy famosa, muy elogiada, y yo estimo que esto no ha sido algo que, una decisión de Torino, posiblemente le hayan sugerido hacer algo similar. ¿Qué revista se publicó? Radiografías porteñas, creo que salía en Avivato. La competencia, la supuesta competencia de Ricotismo. La revista que sacaba Lino Palacio. Por la ropa de los años 50, los sombreros. Sí. Es posterior a Calais. El auto, bien de los 50, finales, gran sombrero, bigotito. Sí, es la copia de Calais. Claro, y estuvo, digamos, no mucho tiempo, pero elegí este ejemplo porque, bueno, está retratando ahí a su propio barrio, ¿no? Que es una forma de demostrarle su afecto y de homenajearlo, con los personajes típicos también de la época. El sombrero típico de la época. Así que bueno, no sé si a ustedes les parece. Bueno, agrego un par de frases que copié por acá.
Maceo. Yo lo conocí cuando golpeé a la puerta de García Ferré, quien apareció y me atendió fue Maceo, ¿no? Y me dijo las clásicas palabras de volver dentro de un tiempo, ¿no? Recibía los dibujos de los dibujantes. Claro. Después de un tiempo volví y terminé trabajando con la En el antiguo domicilio, no en Uruguay. En Viamón. En Viamón. Y acá hay una frase de Maceo que está en el libro, que no solo lo pinta de cuerpo entero a Torino, sino que a Maceo, que era un porteño de barrio también total, un tanguero de aquello, y lo define a Torino así, dice, era un ser bárbaro, muy bohemio, un tipo fenómeno. Más porteño que eso no puede haber. Y esto de Torino es una frase que él dice en un reportaje que le hacen cuando tenía 29 años. Y luego la repitió muchas veces con infinitas variantes en la boca de sus personajes, sobre todo en los dos profesores, que eran personajes que aparecían siempre inventando cosas raras y muy alocadas, ¿no? Y de vez en cuando repetían alguna variante de esta frase, que nunca la repitió exactamente igual. Y dice así: cuando llegue a ser lo que soy, seré 50 veces más de lo que sería si llegase a ser lo que pude haber sido. Yo creo que así es como veía el futuro, y algo de eso fue. Bárbaro para redondear. Sería lo que pude haber sido. Bueno, yo iba a agregar algo de Luis, no me dejó, pero yo quisiera agradecerle a Luis del Popolo, que ha pedido para un político, ¿no? Voy a del Popolo. Quisiera agradecerle a nosotros los dibujantes a Luis el laburo que hizo, realmente una riqueza. Esto me lo leí en el subte, acá viniendo allá me lo leí en el subte. Pero la verdad que Luis, estamos muy agradecidos por lo que hiciste, esperemos que bueno, ahora sigas con otros autores, ¿no? Pero es un aporte maravilloso, así que queremos agradecerte lo que hiciste. ¿Tenés como algunas otras, así como predilecciones, pasiones de dibujante? Bueno, Historia. Creo que ustedes lo saben más que yo, la historieta del humor gráfico argentino está repleto de grandes, ¿no? Bueno, Podría para nombrar- tu gusto que... Bueno, por supuesto, yo un poco crecí con Quino, siempre me gustó muchísimo. Bueno, también Quinterno, Batalla. Bataglia, ¿Cómo sale el libro de Batalla? ¿Ya salió? No va a salir. No, está en imprenta. Morada en imprenta. ¿Son dos o es uno? ¿Don Pascual? Don Pascual con los distintos. Ese es otro de... María Luz también. No, en el tomo no está. Es Don Pascual, Noruche Meneca, Molina, Ese es otro que hay que hablar de la El libro está en venta, yo lo voy a hacer un poco. Es un buen regalo navideño. Piénsenlo. ¿Dónde está? ¿Está en la cosa? Piénsenlo. Es un buen regalo para las fiestas, así que saquen el bolsillo. Bueno, ahora que tenemos los sandwichitos y el vinito, de paso.